glorioso intercambio que el Señor hizo en nuestras vidas y por el cual ahora podemos ser justificados y tenemos acceso directo al Señor. Por favor, tome allí su Biblia o el dispositivo en donde se encuentra su Biblia y vamos a situarnos en el Éxodo capítulo 32. Vamos a situarnos en Éxodo capítulo 32 y vamos a hacer lectura en esta mañana de la palabra del Señor. Igualmente el texto lo encontrará en la pantalla del dispositivo en el cual se encuentra conectado. Por favor, síganos con la lectura. Éxodo capítulo 32. Dice así la palabra del Señor, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces le dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 19 dice así: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que se ha inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved desde la puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Gracias, Guillermo. Entramos, amados hermanos, a esta sexta parte de nuestra serie, Reglas para cruzar nuestro desierto, y hacemos una remembranza de nuestro extraño último fin de semana, porque fue viernes el servicio, y ahora estamos regresando a nuestra normalidad de día domingo.
y con nuestra Santa Cena sobre todo, ¿no? Pero entramos a hacer una remembranza de las 5 reglas que hasta aquí el Señor nos ha mostrado para poder entrar a la sexta que tenemos que estudiar en esta mañana. Bien recordaremos que debemos tener la fe suficiente como para entregarle nuestro futuro al Señor, y al entregar nuestro futuro en sus manos, confiamos en la dirección de Él. Hermanos, yo sigo insistiendo en esto, no intentemos manejar nuestro futuro, no intentemos estructurar nuestro futuro si es que no tenemos confirmación de parte del Señor a través de su palabra y poder saber realmente hacia dónde nos dirigimos. No forcemos las cosas en nuestra vida, sino es siguiendo la dirección de parte del Señor y que Él nos confirme. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan y su plan es mejor que nuestros planes. Y este plan tiene un propósito específico, que alcancemos la medida de la estatura de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que lleguemos a tener el carácter de Cristo. Esa es la meta, hermanos. Nuestro carácter siempre será la interferencia para lograr no solo cumplir esta regla, sino cumplir con el propósito. Y si confiamos en el Señor, porque Él tiene un plan mejor, identificamos esto, entonces podemos confiar también en las armas que nos ha dado para luchar contra las vicisitudes que tenemos que enfrentar cada día, porque estas no nos van a faltar. La vida no es un jardín de rosas, usted ya se dio cuenta de eso, ¿verdad? Por eso existe una regla que nos hace recordar que hay armas que el Señor nos ha dado y no estamos solos en esta batalla. Recuerde que una de esas preciosas armas es los amigos, los hermanos que ha puesto a nuestro alrededor para ayudarnos a sobrellevar las cargas. Recuerde que estamos ante un Dios santo. Y no solamente santo, estamos ante un Dios santo, santo, santo. Y si estamos ante un Dios santo, 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 eso es para recordar que debemos tener un gran temor reverente por Él en todo lo que hacemos. Y el día domingo simplemente nos hacía recordar en esta línea de pensamientos y de reglas el Señor, que no solamente Él es santo, sino también sus mandamientos son santos, porque provienen de la misma fuente. Los mandamientos provienen de la fuente principal, que es Dios. Y si Dios es santo, sus mandatos son santos. Y hay que escucharlos, no solo detenidamente, sino con cautela. Hay que escucharlos bien, porque sus mandatos revelan el carácter de Dios. Dios usó sus mandatos no para atormentar nuestras vidas, no nos largó la lista de no, 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 no. No, esa no fue la intención. Él reveló sus mandamientos, porque a través de sus mandamientos Él estaba revelando su carácter mismo para que lo conociéramos. Todo esto nos lleva a la sexta regla, mis hermanos. Anote con cuidado, porque estas son normas de vida para nosotros en este desierto pandémico que estamos viviendo. La sexta regla que nos vamos a ocupar en esta mañana dice lo siguiente: guarda tu corazón de la idolatría. Guarda tu corazón de la idolatría. ¿Se ha dado cuenta que los 4 primeros mandamientos revelados por Dios y que revelaban su carácter, es decir, el carácter de Dios es tan importante que conozcamos cuán celoso Él demanda la adoración exclusiva para con Él? Entonces tiene sentido esta regla, guardar nuestro corazón de la idolatría. Empiezo con una gran frase del gran Juan Calvino. Él dijo lo siguiente: la mente, refiriéndose a la mente del ser humano, la mente es una fábrica de ídolos. Qué gran, no voy a decir qué gran frase, qué gran realidad. Es cierto, hermanos, la mente de todos nosotros es una gran fábrica de ídolos. Lo interesante de esta cita de Juan Calvino, si usted la lee atentamente, es que fíjese a dónde apunta. Apunta a la mente del ser humano como la fuente del pecado. Los ídolos no siempre son inherentemente pecaminosos, hermanos, sino que es nuestra mente humana que los estima o valora más que a Dios. Nosotros mismos le damos ese valor alto, más que a Dios. El corazón del ser humano puede tomar cosas buenas. Mire, somos complicadísimos en nuestra mente, hermanos, porque está estropeada por el pecado, recuérdalo. El corazón del ser humano puede tomar cosas buenas que nos ha dado el Señor y las puede considerar mejor que Dios, las coloca por encima del Creador. Toma la creación, por ejemplo, todo lo que Dios ha creado, y la pone por encima del Creador. Por eso hay mucha gente en muchos lugares en el mundo que adoran las cosas creadas por Dios, la misma creación. Este asunto del globalizado, por cierto, de la defensa del medio ambiente
ya se ha cruzado líneas hacia la adoración del medio ambiente, de la naturaleza. Porque hay un concepto detrás de eso, ¿no? Que Dios está, no solamente es el creador, sino que es, cada parte de la naturaleza es Dios. Entonces se llega a la idolatría, ¿no? Se le pone por encima del creador. Recuerda, hermano, hermana querida, un ídolo es cualquier cosa que captura tu corazón, que captura tu mente y captura todos tus afectos más que a Dios. Va por encima de Dios. El asunto, hermanos, es mucho más serio de lo que los seres humanos creen o calculan. Escuche, una vez más, regresando a Juan Calvino, escuche lo que él agregó y dijo. Cada uno de nosotros, dijo Juan Calvino, es incluso desde el vientre de nuestra madre un maestro artesano de ídolos. Eso es interesante, hermano. Lo que está diciendo Juan Calvino es que todos los seres humanos, desde que somos concebidos y formados en el vientre de nuestras madres, ya traemos en nosotros esa tendencia hacia la idolatría por la naturaleza de pecado que hemos heredado desde Adán. Ese es el sentido de la frase. O sea, por naturaleza somos idólatras, hermanos. Regresando a este capítulo 32 que leyó nuestro hermano, Guillermo, usted se ha dado cuenta, mientras Moisés estaba en la cima del monte Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios, abajo, en el valle, estaban quebrantando esos mismos mandamientos que Moisés estaba recibiendo. ¿Por qué, hermanos queridos? Según ellos, el pueblo, dijeron que no sabían qué le había pasado a Moisés. Eso es lo que dice el versículo 1, ¿no? De este capítulo que acaba de leer nuestro hermano. No sabemos, al final del versículo 1, no sabemos qué le haya acontecido, dijeron ellos. ¿No? Esa fue su excusa. Pero eso no es justificación para crear ídolos o para salir de la adoración del Dios verdadero. Moisés no les había dicho cuánto tiempo estaría con Dios, porque ni siquiera Moisés sabía cuánto tiempo iba a estar con el Señor. Recuerda que no subió una sola vez, tuvo varias subidas, hasta 5 subidas, ¿no? Y 40 días metido allí con el Señor, recibiendo todas las leyes de Dios, no solo los 10 mandamientos, sino todo lo que usted encuentra a continuación en el libro de Levíticos, todo eso se lo dio en 40 días el Señor. Ahora, esto generó, esa demora de Moisés generó en las mentes y en los corazones de los de Israel ciertas impresiones, porque somos así, emociones que los hacían sentir abandonados por su líder y abandonados por Dios. Déjenme hacer un paréntesis y recordar lo que muchas veces he mencionado. Una cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que dice la palabra del Señor. O sea, son dos cosas diferentes. Dios puede decir algo claramente y yo puedo leerlo y decir, pero yo no siento hacer esto, yo no siento obedecerlo. Estamos hablando de nuestras emociones. Una cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que Dios dice. Una cosa es lo que Israel sentía, pero otra cosa era la realidad que estaba viviendo Moisés allí con Dios sobre el Sinaí. Pero ese sentir, esas emociones, digo yo, totalmente absorbidas por la naturaleza de pecado, los hicieron sentirse abandonados. No era la realidad, pero los hizo sentir abandonados. Esto es extraño, hermanos, porque ellos sabían perfectamente, en cierta manera, que Dios estaba tratando con Moisés y estaba haciendo algo en beneficio de todo el pueblo. Y sabían que Moisés estaba metido con Dios ahí. Pero no fueron suficientemente, anote esto, esta es la raíz del asunto, no fueron suficientemente pacientes y humildes para esperar que regrese Moisés y les dijera todo lo que Dios les tenía previsto para cada uno. Entonces, esa falta de paciencia y esa falta de humildad es resultados de la naturaleza del pecado. Entonces, escuche, agotada la paciencia de este pueblo, ellos decidieron que era tiempo de hacer las cosas a su manera y por sí mismos. Y esta es la historia nuestra de siempre, hermanos. Nosotros somos los que nos cansamos de esperar a Dios. Nosotros somos los impacientes. Cuando se trata de esperar una respuesta de Dios, nosotros somos campeones de la impaciencia.
Y nosotros somos los que de pronto nos cansamos de esperar, entonces tomamos las riendas del asunto y decidimos que ya no vamos a esperar más a Dios. Se está demorando mucho y empezamos a hacer las cosas según nosotros creemos que deben ser hechas. Es la historia de nuestra vida en realidad, hermanos. Si el Dios, ellos pensaban así, si el Dios que habían conocido no estaba a su disposición cuando ellos querían, entonces, bueno, se enojaban impacientemente. Vamos a hacer entonces un Dios que sí esté a nuestra disposición, a nuestra medida y esté cuando nosotros querramos que está. El resultado fue que formaron un Dios que se parecía a una de las deidades allá en Egipto. ¿Por qué? Porque ellos estaban frescos de donde habían vivido, de donde habían salido de esa esclavitud. Entonces, les recordaba sus días pasados allí en Egipto. No tenían otra cosa en su mente. Y es importante que recordemos por eso esto, hermanos míos. Cuando Dios se mantiene en silencio, escuche bien esto o lea bien esto, por favor. Cuando Dios se mantiene en silencio porque está obrando, está trabajando Dios, pero a nosotros nos da la impresión que ese silencio de Dios es que no nos está respondiendo porque nos da la impresión que es indiferente a nuestras necesidades. Pero fíjese cuál sería el resultado en este sentido. Se crea un ambiente donde florece la idolatría. Siempre va a ser caldo de cultivo para la idolatría. Cuando tenemos esa impresión, otra vez, hermanos, cuidémonos mucho de nuestras impresiones o de lo que sentimos, entre comillas. Cuando usted dude algo, vaya a la palabra y crea la palabra, no crea lo que le dicen sus sentimientos, crea lo que dice Dios. Si no, esto va a ser un caldo de cultivo para la idolatría. Les pregunto, mis hermanos, ¿hacia dónde usted de manera personal se dirige cuando está en un momento de desesperación? ¿Hacia dónde dirige sus pasos? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque yo creo que usted puede honestamente decir, bueno, cuando yo estoy en una crisis, cuando estoy desesperado, desesperada, voy a hablar con fulano, o voy a preguntar aquí, o acudo a esto. Ya, justamente pensando en eso, hacia donde usted dirija sus pasos, eso va a revelar mucho en dónde se encuentra su relación con Dios. Porque el hecho de que nos acerquemos más o nos alejemos más de Dios depende enteramente de cuánto conozcamos a Dios, de cuánto hayamos avanzado en nuestra relación con Dios. Mire, cuando sentimos, regreso a este punto del sentir, ¿no? Cuando sentimos que Dios nos ha fallado o no nos responde, mis hermanos, para ayudarnos en determinadas crisis, aparece siempre un ídolo dispuesto a ayudarnos y a salvarnos, dispuesto a decirnos, pobrecito, pobrecita, acá estoy yo para ayudarte. Pídeme a mí y yo te voy a dar. Siempre aparece un ídolo, activamente hablando. Siempre, hermanos. Y aquí te dejo una clave anti-idolatría. Espero que la tomes como una regla de vida a partir de hoy. Esta es la clave anti-idolatría. Escúchala bien o anótala bien. Mire, entre más cerca estemos de Dios, desarrollaremos una pasión creciente por estar aún más cerca de Dios. Pero entre más lejos nos encontremos de Dios, más atractivos se vuelven los ídolos. No lo olvides. No lo olvides. Entonces nos conviene acercarnos más a Dios, nos conviene desarrollar esta pasión creciente y esa pasión creciente por el Señor nos va a impulsar a querer más de Dios, a estar más cerca de Dios porque necesitamos conocer mucho más de Él. Allí tienen ustedes a la nación de Israel, allí tienen ustedes al pueblo libertado por Dios en su mismísima presencia, ahí en las faldas del monte Sinaí, levantando un ídolo a su antojo, a su regalado antojo. Mis hermanos, este no es solamente un cuadro histórico, no es un cuadro que nos haga recordar lo que pasó Israel en el desierto. No, 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 hermanos, por favor, situémonos exactamente. Este es un cuadro de la realidad que vivimos hoy. Porque cuando observamos a la nación de Israel en las faldas del Sinaí, nos vemos a nosotros mismos. Sí, a nosotros mismos. Así que lo que estamos viendo, mis hermanos, en esta mañana, en este capítulo 42 del libro de Éxodo,
Es una radiografía del corazón del ser humano, es una radiografía de nosotros mismos. ¿Qué va? Ni siquiera es una radiografía, yo diría es una tomografía. Este es el estado de nuestro propio corazón. Escuchen, este es el estado de nuestro propio corazón. Esto es lo que somos al fin y al cabo, en esencia. Mire hasta dónde nos ha estropeado el pecado. Cuánta necesidad hay por eso de la sangre poderosa de Cristo Jesús que limpia todo pecado. Mire, repasemos juntos lo que nosotros pretendemos conocer, porque cuando hablamos de idolatría, sí, siempre esa tendencia suficiente nuestra, no, sí, ya escuché todo respecto a eso. No, repasemos juntos lo que pretendemos conocer y de lo que creemos estar libres. Otros son los idólatras, no yo. Observemos cómo se desarrolla esto. Observemos con detenimiento estas etapas del que aún vive esclavo de alguna manera de los ídolos. Son etapas que nos llevan a un estado de esclavitud de manera aparentemente beneficiosa, porque siempre hay beneficio en los ídolos, pero esta es una factura que luego nos viene para cobrarnos la cuenta real. Así que observemos con detenimiento estas etapas del que aún vive esclavo de los ídolos. ¿Cuál vendría a ser esta primera etapa? Y decíamos que concebimos nuestros propios ídolos. Empezamos con esa primera etapa que es clásica, y empezamos apreciando algo, y del aprecio a algo, concebimos el Dios exilio en nuestros corazones y mentes, luego lo damos a luz. Y eso es lo que pasó con Aarón, ¿no? Cuando fue exigido por la nación de Israel. Estamos en el capítulo 32, nuevamente, versículo 1, la exigencia, levántate y haznos dioses. Y la respuesta de Aarón a este reclamo de la nación de Israel, dijimos que construyó el becerro de oro, porque estaban acostumbrados a esto. Son 400 años de ir moldeando 4 generaciones en la idolatría allí en Egipto, y no tenían otra cosa en la mente. Creo que podemos comprender y entender un poco esa situación. Entendemos bien que incluso en la mente del propio Aarón, lo que construyó estaba en función de lo que ellos conocían. Yo hacía referencia, si me ayuda ahí Robert, John MacArthur decía, cuando la gente quiere un becerro, siempre aparece alguien que lo fabrica. Siempre va a estar aquí. Pero también sabemos que el mercado sobre el cual nosotros vivimos, estamos, el mercado mundial provee para esto. Y basta que usted desee algo y ya lo fabrican y lo ponen a nuestro alcance, y se vuelve no solo una necesidad, sino se vuelve un Dios para muchos de nosotros. Entonces, la mente de ellos, como dice Calvino, es una fábrica de hacer ídolos. La mente nuestra es una fábrica de hacer ídolos. Israel ya estaba acostumbrada a este tipo de idolatría, ¿no? Estas costumbres idolátricas, y menciono esto, mis hermanos, porque parecería ser algo sencillo y algo simple en realidad. Por eso decimos que ya sabemos todo en cuanto a la idolatría. Pero esas costumbres idolátricas han marcado tanto nuestras mentes que verdaderamente necesitamos, hermanos, esos 40 años en el desierto solos con Cristo Jesús para que nuestra mente sea reeducada por la palabra de Dios. Estoy hablando metafóricamente, mis hermanos, no alguien quiera internarse 40 años en algún desierto y hay que buscar algún desierto por acá, por el país, para hacer eso. Estoy hablando metafóricamente, ¿no? Lo que quiero decir es que nos conviene desarrollar el hábito, la costumbre de pasar más tiempo con Dios y su palabra, para que ese tiempo sustancial vaya formando nuestros propios hábitos, nuestra forma nueva de pensar que debemos tener, y genere el hecho de solo querer estar con Cristo Jesús y no con algún ídolo, no tomando preferencia por algún ídolo. Si no desarrollamos este nuevo hábito, mis hermanos, lo más probable es que aquello que dijo Aarón a Israel después de que construyó el becerro, allí en el versículo 5, seguimos en el capítulo 32, no olvide esto, aquello que les dijo Moisés después que construyó el becerro, les dijo dice que edificó un altar a Aarón.
Mire, edificó un altar delante del becerro y pregonó, dice Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Si nosotros no desarrollamos un buen hábito de encontrarnos solamente con el Señor para que esto haga despertar en nosotros el anhelo, el deseo de solo estar con el Señor Jesucristo, entonces lo más probable es que nos va a ocurrir esto. Se va a volver una constante en nuestras vidas. Si es que ya no se ha transformado en una constante de vida, habremos levantado un altar a nuestro ídolo, y cada día, hermanos, cada día estaremos postrados ante ese ídolo, diciendo que estamos honrando a Dios. Escúchenme lo que le estoy diciendo. Podemos decir que estamos honrando a Dios. Podemos estar en este culto y haber participado incluso de la Santa Cena, pero decir que estamos honrando a Dios, pero nuestro corazón, nuestra mente está en pos de algo por encima de Dios. Ahora, miren, mis hermanos, la idolatría puede brotar de las maneras más inusuales. El corazón y la mente nuestra está tan estropeado por el pecado que hasta somos capaces de tomar cosas buenas. Yo decía hace unos minutos atrás que Dios nos ha dado con un propósito, tomar esas cosas buenas y transformarlas en un ídolo. Un ejemplo para que ustedes bien se percaten de lo que estoy diciendo. ¿Recuerdan ustedes la manera en que Dios disciplinó a la nación de Israel en el desierto cuando se quejó por la comida que Dios les estaba dando? Números capítulo 21, si usted avanza un poco en su Biblia, Números capítulo 21, a partir del versículo 6 hacia adelante, dice que en su indignación el Señor les mandó serpientes ardientes. ¿Se recuerda ese momento? Y esas serpientes ardientes, dice el texto de Números 21, mordían a la gente y por eso murieron muchísimos israelitas. Entonces el pueblo clama a Moisés, busca a Moisés y está pidiéndole que haga algo. Moisés, lleno de misericordia, va a interceder por la nación delante de Dios. Dios tiene misericordia de ellos y le instruye a Moisés y le dice que construya una serpiente de bronce y que la coloque sobre un asta y la levante en alto. Cualquier persona de Israel que fuera mordida por la serpiente y mirara de donde quiera que esté, lo más lejos que esté, si mirara el asta levantada y ahí la serpiente de bronce, entonces podría ser sanado y no moriría. Eso fue un milagro de parte del Señor. Pero siglos después de ese acontecimiento, no años, siglos después, esa serpiente de bronce, ustedes bien saben, se convirtió en un ídolo con nombre propio. En el tiempo del rey Ezequías, y eso lo leemos en Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 4, espero que esté Gilito con los dedos en esta mañana sobre la palabra. Segunda de Reyes 18:4 dice que el rey Ezequías, curiosamente, hijo de uno de los peores reyes que tuvo Israel, pero este hijo salió diferente. Dice allí que empezó a hacer pedazos, dice, la serpiente de bronce que había hecho Moisés. No se refiere a algo que levantaron similar, era exactamente la misma serpiente que Dios le mandó a Moisés que levantara para salvar al pueblo de Israel cuando eran mordidos por las serpientes en el desierto. Siglos después, mire, la habían conservado. Y dice el texto de 2 Reyes 18:4, la hizo pedazos porque esta serpiente hasta entonces, es decir, hasta ese momento, le quemaban incienso a los hijos de Israel. Entonces, y el rey Ezequías la llamó Nehustán, por eso digo con nombre propio. ¿Qué significa Nehustán? Cosa de bronce. Cosa de bronce. O sea, la humilló por completo, ¿no? Durante más de 7 siglos, estamos hablando un promedio de 7, 8 siglos, mis hermanos, que habían guardado la serpiente de bronce y la habían estado reverenciando. Se había transformado en un ídolo para la nación de Israel. Qué fácil florece, mis hermanos, la idolatría en la mente y el corazón de nosotros los seres humanos. ¿Se da cuenta? Eso nos muestra cuán susceptibles somos a esto. Eso nos confirma lo que vengo diciéndoles desde que hemos empezado el mensaje. No son acontecimientos solo históricos, sino que creo que debemos verlos en nuestra propia realidad. Somos así, seguimos siendo así. Erwin Lutzer, este excelente escritor cristiano, dijo lo siguiente: en tiempos antiguos los ídolos eran hechos manualmente.
En nuestros días, dice, casi siempre son concebidos en nuestras mentes. Nuestro concepto acerca de Dios ha sido profundamente contaminado por nuestra cultura. Todos somos tentados, todos, dice, somos tentados a idealizar a Dios según el ser que deseamos. En nuestros días, no es tanto que abandonemos a Dios, sino la noción arrogante de que podemos rehacerlo para que esté más a tono con nuestra cultura. No sé si está comprendiendo esto. Mire cómo la idolatría ha evolucionado, por usar un término. No solamente ha crecido, sino se ha ido perfeccionando, que ahora la idolatría no es abandonar a Dios, sino es la noción arrogante, dice Edwin Lutzer, de que podemos rehacerlo. O sea, lo recreamos en nuestras mentes para que esté más a tono con nuestra cultura, es decir, con nuestras formas de vida. Esto es terrible. Esto es terrible, hermanos. Entonces, en este proceso que estoy intentando describir, en esta primera etapa, concebimos nuestros ídolos, pero no se queda ahí porque es un proceso, como les decía. Pasa una segunda etapa, es que nosotros adoramos nuestros propios ídolos. Los concebimos para adorarlos. Mire, voy a decir una gran verdad y anótela. Todos los diosesílicos exigen lealtad. Todos. No es que unos sí y otros no, no. Todos los diosesílicos exigen lealtad. Regresando a Éxodo capítulo 32, esta vez versículo 6, dice, al día siguiente, después de que fabricaron el ídolo, al día siguiente, dice, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Mire, dice, al día siguiente madrugaron, dice, para ofrecer holocaustos. El pueblo había dado su oro y sus bienes para la construcción de ese becerro. Ahora, si se dan cuenta, se les demandaba más. Para que su adoración sea aceptada, se les pedía más. ¿Por qué? Porque la meta de todo diosesilo es esclavizar nuestras vidas. Exige lealtad para esclavizar nuestras vidas. Adorar un ídolo, mis hermanos, en esta segunda etapa que estamos viendo, no solamente nos toma para pedirnos ser leales a Él, sino nos exige que seamos leales y se empieza a evidenciar la esclavitud exigiéndonos más cosas, ¿no? Para los israelitas valió la pena pagar el precio de tener un ídolo que adorar. Se dieron todas sus cosas, pero el ídolo empieza a exigirles más, ¿no? Tomaron sus animales y los sacrificaron para presentar holocausto a este ídolo. Ahora, eso fue sencillo para ellos. Ahora, dése cuenta cómo exigen más los ídolos en el tiempo. Cuando pasaron varios años después de que Israel ya entró en la tierra prometida, y a pesar que Dios les dijo muy en claro que se deshicieran de todos los ídolos, no lo hicieron, desobedecieron a Dios. Y empezaron a abrazar las prácticas paganas de los cananeos. Entonces, las exigencias de estos dioses los llevaron al límite. Porque ya no solamente era, dame tu animal, sacrifícalo para adorar. No, ahora les empezaron a pedir sus propios. Y eso está registrado en las escrituras. Empezaron, ya no ofrecían animales, ofrecían a sus propios hijos. El dios Moloch es un ejemplo de este asunto, ¿no? Típicamente se le ofrecían los niños. Mis hermanos, así sucede el día de hoy. Déjenme aplicar esto y ya tomando conciencia del peligro que es, voy entendiendo por qué Dios quiere que hablemos de la idolatría en esta mañana. Por ejemplo, la admiración inicial que tienen los adolescentes y los jóvenes hacia la diosa de inmoralidad sexual. Lo voy a llamar con un nombre propio. La admiración inicial que tienen la mayoría de adolescentes jóvenes a la diosa de la inmoralidad sexual puede que parezca inofensiva al inicio de sus jóvenes. Escúchenme. Porque les ofrece un poco de placer ilegítimo sin ningún peligro aparente al inicio. Luego te pasa la factura
empiezas a descubrir que el precio a pagar es cada vez más alto. Exige el sacrificio de millones de bebés no deseados, producto de haber abrazado a esa diosa y haber recibido los beneficios de la inmoralidad sexual. Y el resultado, como decía, es millones de adolescentes y jóvenes embarazadas que sacrifican a sus niños concebidos. ¿O no es así? Las estadísticas son espantosas en nuestro país y en el mundo entero. Ahora, este es un problema solamente, hablando de la diosa de la inmoralidad sexual, que es solamente un problema de adolescentes y de jóvenes, no, también de adultos, hermanos. La diosa inmoralidad sexual aparece inofensiva en la primera etapa por el placer y la satisfacción que ofrece, pero luego aprieta más y exige más. ¿Cuál es su exigencia? Ya no me basta solamente tú, sacrifícame tu matrimonio. Para seguir recibiendo los beneficios engañosos de un placer fraguado e ilegítimo, entonces exige que sacrifiquemos nuestros matrimonios. Y allí hay miles, usted sabe, allí hay miles de matrimonios quebrados y divorciados. Miles a lo largo de todo el mundo. Al principio, mis hermanos, entendamos este principio demoníaco, ¿no? Al principio parece fácil aplacar a los dioses paganos, pero con el paso del tiempo no solo se cae en la esclavitud de la dependencia de ellos, sino que empieza a exigirnos más y más y más y más lealtad. Entonces, todos estos dioses paganos usan una fórmula, mis hermanos, que siempre se repite. ¿Cuál es esta fórmula? Ahí la tienen, si me ayuda, Robert. Primero viene la estimulación. Y la estimulación viene primero con ello captura la atención nuestra y todos nuestros sentidos son embargados en esa estimulación. Luego viene la gratificación, que funciona a manera de recompensa o beneficio. Luego, en tercer lugar, viene la esclavitud, para hacerte depender de ese Dios. Pero luego viene la estrangulación. ¿Cuál es el objetivo? Para acabar con nuestras vidas. Por favor, óigame con cuidado. Todos, digo todos, absolutamente todos nosotros hemos pasado por ese proceso en alguna etapa de nuestras vidas. Y hemos experimentado lo terrible de la estimulación, de la gratificación, el dolor de la esclavitud y el dolor de la estrangulación. Si muchos de nosotros no hemos fenecido en esta fórmula usada por los ídolos, ha sido solo por gracia de Dios. Otros no han tenido la misma gracia que hemos tenido. Y por eso hablaba de miles de adolescentes cristianos, jóvenes cristianos, embarazados y buscando deshacerse de los niños, concebidos de mala manera. Miles de matrimonios quebrados y divorciados el día de hoy. Dios tenga no solo gracia para con nosotros, sino necesitamos mucho la sabiduría de Dios para identificar esto en el momento que aparece. Eso nos lleva a una tercera etapa, mis hermanos, y es que empezamos a deleitarnos con nuestros ídolos. Cuando los concebimos, los empezamos a adorar, empezamos a deleitarnos con ellos. Dice el versículo 6 de este capítulo 32 de Éxodo, en todo el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. El término hebreo para regocijarse aquí en este versículo es desenfreno emocional. Significa desenfreno emocional. Y aquí coincide, la mayoría de los estudiosos del Antiguo Testamento coinciden en esta traducción del término regocijarse como desenfreno emocional, coinciden en que ese término indica desenfreno sexual. Un desenfreno sexual en presencia de este diosesillo creado por ellos mismos. Y es interesante cómo, mis hermanos, dése cuenta de esto, por favor, y nos muestra la secuencia de la Escritura en la experiencia de la nación de Israel. Es interesante cómo nuestra conducta, nuestro estilo de vida puede cambiar cuando nos inclinamos ante estos diosesillos. Cuando el Señor se manifestó con truenos y terremoto a la nación de Israel, vimos en semanas pasadas, Israel se comportó de una manera sumisa, temerosa, podríamos ir hasta correcta delante del verdadero Dios. Pero todo es que construyen este ídolo falso, cambia absolutamente su conducta. El comportamiento de Israel es notablemente afectado y cambia por completo. Empiezan a comportarse como su Dios les empieza a exigir que se comporten.
qué digo esto? Porque la mayoría de los dioses egipcios incentivaban y toleraban el libertinaje sexual. Cuando yo decía hace un instante, ¿qué traían en la mente? 400 años de fórmula egipcia, de idolatría. Todos los dioses egipcios incentivaban y toleraban el libertinaje sexual. Entonces, ¿qué se podía esperar en esta celebración? Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, para los de Israel, había valido la pena sacrificar sus joyas, sus animales, porque ahora tenían un Dios que los entendía y un Dios que no los criticaba, que comprendía sus necesidades y sus debilidades incluso. Eso les permitía toda esa inconducta, esa inmoralidad, les permitía porque los comprendía. Entonces, ellos se sentían más cómodos con este Dios exilio que sí los comprendía en sus debilidades, que al Señor, que es demasiado exigente, es demasiado santo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo funciona eso en la mente del ser humano? La idolatría nos permite servirnos a nosotros mismos, hermanos, mientras alegamos que servimos a Dios muchas veces. Nuestra sociedad está orientada al consumismo. Creo que usted ya sabe eso perfectamente. Ha alterado nuestra idea de Dios para reducirla y conformarla a lo que nos gustaría que sea Dios. Eso es consumismo. Un Dios tolerante, que no es celoso, ni que demanda exclusiva adoración solamente para con Él. Es por eso que nuestra sociedad consumista ha creado una inmensa variedad de diosesilios ante los cuales nos inclinamos y al mismo tiempo decimos que amamos a Cristo. Es una incongruencia, hermanos. Y hay un pequeño hilo, y permítame, necesito entrar a este punto porque muchos meses atrás he estado dando vuelta en esto, he estado escuchando, no solo de las personas adultas, sobre todo los jóvenes. Hay un pequeño ídolo, y voy a ocuparme de ese pequeño ídolo en los siguientes minutos para ver la idolatría de una manera pragmática, pero también a dar un consejo de manera práctica en esta mañana que nos sea útil para todos nosotros. Un pequeño ídolo que hemos creado y que ha atrapado a la gran mayoría. ¿Cuál es ese ídolo? El dispositivo o el celular. Dispositivos, los celulares, las tablets. ¿No se ha dado cuenta usted cómo la gente de toda edad, vive inclinado ante ese diosesilo? ¿Se ha dado cuenta de eso? Vive dependiente de ese diosesilo al punto que no puede vivir sin ese diosesilo. Hemos escuchado tantos testimonios acerca de esto, de jóvenes, adolescentes, que los padres les quitan el celular o les cancelan el celular y casi mueren. Entran en un estado de crisis, de desesperación, como si les quitara el aire, ¿no? Entonces, ¿no ha visto usted cómo la gente camina en las calles mirando el celular, corre mirando el celular, come mirando el celular, se reúne con otras personas para sociabilizar? Queda en un segundo plano la sociabilización entre seres humanos, porque todos los que se reúnen están con su celular en mano, están viendo todo lo que quieren ver en su celular y no prestan atención a la reunión en sí misma. Y dicho diosesilo, como todos, lo vuelvo a repetir, exige mayores sacrificios. ¿Qué te dice este diosesilo? Mira, ese modelo no sirve, ya tienes que adquirir el de última generación. Aunque le suene increíble, mire, ayúdame Robert, por favor. Mire estas fotografías. La siguiente. La siguiente. Esas no son colas para entrar al estadio, no son colas porque va a jugar su equipo favorito, no. Son colas para adquirir los últimos dispositivos salidos al mercado. Para comprar celulares. Todas estas colas son para adquirir los celulares de última generación. Entonces tu diosesilo te dice, ya tienes el Galaxy Z Flip. ¿Y qué cosa es el Galaxy Z Flip? La última generación, esta marca Galaxy, que es el celular que se dobla. Tiene una pantalla tan flexible que se dobla en dos. Y ha sido reducida en tamaño, ¿no? Mis hermanos, da escalofríos, lo voy a decir de esta manera, da escalofríos ver qué posición de prioridad
le hemos dado a los dispositivos. Hemos colocado los dispositivos celulares o las tablets en nuestra vida, dándole la prioridad. Ocupan el primer lugar. Y es que la manera de relacionarnos con los dispositivos, mis hermanos, me suena más a un ídolo que a un dispositivo auxiliar para nuestras vidas. Algo que es más que una herramienta. Ya no es una herramienta. Todas estas colas que ve en la foto, no es gente que va a comprar una herramienta para complementar su trabajo, su estudio. No, es algo que ha pasado a dominar sus vidas. Y si usted viera otras fotografías, ¿no? De los primeritos que adquieren el dispositivo y lo muestran y tienen un gozo, pero un tremendo gozo que ni siquiera se ve ese gozo cuando adoramos al Señor. Si no nos cuidamos, mis hermanos, corremos el peligro de ser como el hombre de Isaías 44. Isaías 44. Isaías 44, a partir del versículo 9, da una descripción de la necedad del ser humano para crear ídolos. Pero fíjese, y tomo algunos versículos, versículo 14, para que usted vea la seriedad de lo que estamos diciendo. Yo le invitaría, busque eso en su Biblia, Isaías capítulo 44, y dése cuenta de lo que es capaz el ser humano. Versículo 14 dice, corta cedros, está hablando de conoce cedro, es madera, ¿no? Corta cedros, toma cipreses y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se cree con la lluvia. De él se sirve luego el hombre, por eso el hombre de Isaías 44, de él se sirve el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, pues panes, hace además un dios, hace además del mismo material, hace un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. ¿No suena ridículo, hermanos? Luego sigue diciendo, verso 16, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante de la madera, hace un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Suena terrible, hermanos. Suena terrible. Mire la terrible conclusión del hombre de Isaías 44, del versículo 20. Ceniza se alimenta, corazón engañados le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Esa debería ser la conclusión. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo es que yo he podido caer en este tipo de idolatría? ¿Cómo es que puedo ver a estos diosesilios como alguien real, verdadero para mí? No, ni hablar. Si no nos cuidamos, mis hermanos, vamos a terminar como el hombre de Isaías 44 y vamos a colocar a nuestros dioses en nuestros bolsillos, en nuestras carteras. Entonces, en resumidas cuentas, hermanos, todos los dispositivos, quizás alguien esté pensando acá y ya me esté mirando mal, esté diciendo, ¿me está diciendo, pastor, que todos los dispositivos son del diablo? Mi celular que me ha costado tanto, mi tablet, mi CPU, qué sé yo, todos son del diablo. ¿Hay que deshacernos de todos ellos entonces? No, la respuesta es no. Más bien, yo diría en esta mañana, honremos a Dios con nuestros dispositivos. Honremos a Dios con nuestros dispositivos. Es decir, lo voy a decir más claro. El hecho de poseer un iPhone 12 o un Samsung Galaxy Z Flip o una tablet de última generación no es pecado, hermanos. No es pecado. No lo es. Como enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, les dijo que el problema no está en las cosas. El problema está en el corazón del ser humano, porque de ahí brota todo, absolutamente todo. Por eso que debemos analizar, mis hermanos, cuál es el uso que le damos. Le voy a mencionar 3 cosas. Para honrar a Dios con nuestros dispositivos, debemos analizar, en primer lugar, el uso que le damos, el uso. En segundo lugar, la motivación por la que los obtenemos, por la que los compramos. Y en tercer lugar,
el lugar que ocupan en nuestra vida. El lugar que ocupan en nuestra vida. Porque si les permitimos ocupar el primer lugar en nuestras vidas, entonces hemos creado un Dios. Usted está cargando en el celular, en el bolsillo, en el saco, está cargando un ídolo, no un dispositivo auxiliar. Entonces, si eres creyente, escucha con atención. Yo decía, cuando iba elaborando el mensaje, decía, esto es tan importante, necesitamos verlo de una manera correcta, ¿no? Para no satanizar los dispositivos tampoco, ¿no? O decir, son útiles. Entonces, si usted es un creyente y vive pendiente de su celular o está pensando en adquirir un siguiente dispositivo, no por lujo, sino por trabajo, porque necesita uno mejor que le dé mayor capacidad, fluidez en el trabajo. Quiero recordarle, mis hermanos, mis queridos hermanos, no importa la edad que tengan, 7 cosas que usted tiene que tomar en consideración, 7 cosas prácticas. Cuando hablamos de dispositivos, se puede transformar en un ídolo. Y en este tiempo, nuestras relaciones, todo lo que estamos haciendo tiene que ver con dispositivos. Por eso creo que es importantísimo lo que Dios nos está diciendo esta mañana. 7 cosas que usted debe tomar en consideración. Por favor, anótelas, revíselas, reflexione en ellas. Lo primero, tu relación con Dios es prioridad. Lo primero que debes darte cuenta, tu relación con Dios es prioridad. Te pregunto, para que te des cuenta de lo que estoy diciendo, ¿cuándo fue la última vez que al levantarte, cuando te despertaste la mañana, lo primero que hiciste fue darle gracias a Dios antes de tomar tu celular? Primero. Cuando se despiertan, lo primero que agarras es el celular, ¿no? Pues estoy preguntando, ¿cuándo fue la última vez que al levantarte primero le dices gracias a Dios antes de que ocupes tu celular? No permitamos, hermanos, que el uso de estos aparatos se interponga en nuestros tiempos a solas con el Señor. No lo permite usted. Usted puede elegir. ¿Qué pasaría? Solo estoy proponiendo esto, ¿no? ¿Qué pasaría si te propones no utilizar tu dispositivo hasta haber tenido una cita primero con el Señor a través del estudio de la palabra y oración y conversación con el Señor? Es decir, que primero tengas esa cita y después atiendes todos los mensajes que te escribieron en la madrugada, no sé, todos los lechuceros, ¿no? Tu relación con Dios es prioridad. Prioridad. En segundo lugar, estamos hablando de 7 consejos prácticos. Tu identidad es más que un dispositivo. Tu identidad es más que un simple dispositivo. La palabra del Señor dice que fuimos comprados a precio de sangre. El Señor Jesucristo no subió a esa cruz para comprarse un simple dispositivo. No, subió para comprarnos a nosotros. Acabamos de tener en la Santa Cena toda una reflexión en cuanto a el lugar que ocupó el reemplazo de nosotros. Y esa es la gran importancia de la obra de Jesucristo y de la cruz. Subió ahí para comprarnos a precio de sangre, mis hermanos. Y eso significa que tenemos un valor supremo delante de los ojos del Señor. Tu identidad más que un simple dispositivo. Una vez que nosotros abrazamos esta verdad bíblica, podemos entender mejor nuestra posición delante de Dios y podemos entender mucho mejor la posición de las demás cosas que Dios ha creado para favorecernos o para ayudarnos en nuestra vida diaria, ¿no? Nada de lo que adquirimos, hermanos, es lo que nos define. Jóvenes, escuchen por favor, nada de lo que adquirimos es lo que nos define, sino nuestra identidad en Cristo. La fotografía que estaba mostrando hace un instante, las largas colas de gente, los que adquieren, tratan de ser los primeros en adquirir el dispositivo y salir a fotografiarse como si hubieran adquirido la vida, ¿no? ¿Por qué hacen todo eso? Porque esas personas están confundidas. Creen que lo que les define como personas y seres humanos es el dispositivo que acaban de comprar y cada vez van a tener que renovarlo porque eso sostiene su concepto de sí mismos. Pero los hijos de Dios no necesitamos de ese dispositivo para saber lo que somos. Nuestra identidad ya fue definida por Cristo Jesús en la cruz.
Por eso es de suma importancia, mis hermanos, escudriñar las Escrituras para que a través de las Escrituras Dios nos revele la suficiencia, a través de la suficiencia de su palabra, nos revele lo que realmente somos, nos confirme lo que somos ante Dios. No somos un dispositivo, eso no nos identifica, ¿no? No porque tengas el de última generación vales más, tienes un estatus superior a diferencia de los demás. No, repito, jóvenes, adultos, nuestra identidad la define Cristo Jesús. En tercer lugar, 7 consejos. En tercer lugar, el prójimo va primero que el próximo, mis hermanos. Y estoy jugando ahí un poco con las palabras. El prójimo va primero que el próximo. Gracias a la conectividad que nos ofrecen los dispositivos inteligentes, como se les llama, somos nosotros, todos los seres humanos, somos tentados a dejar de enfocarnos en el prójimo para enfocarnos en el próximo dispositivo que va a salir. Por eso la gente está desesperada. Y ya fue, ¿no? O sea, hay que esperar el siguiente y ya están anunciando el próximo, ¿no? Estamos más pendientes no solamente del próximo modelo, sino que estamos más pendientes que del prójimo, estamos más pendientes del próximo mensaje que me enviaron en WhatsApp, estamos más pendientes del próximo correo de mi mail, estamos más pendientes de la próxima llamada que estoy esperando, y todo nos deriva hacia el dispositivo. Con frecuencia, mis hermanos, olvidamos que el segundo mayor mandamiento que Cristo nos dijo era amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿O no es así? Entonces, el prestarle atención al celular o a la tablet antes que a nuestro prójimo es restarle importancia a aquel que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. La próxima vez que estemos rodeados de amistades, familiares, creo que debemos ser intencionales, hermanos, a apagar el celular y disfrutar de la compañía, de la interacción con los demás. Y no estaremos inclinados ante nuestro Dios espíritu. En cuarto lugar, la reverencia no es opcional, mis hermanos. La reverencia no es opcional. Hay un tiempo señalado para todo, dice Eclesiastés. ¿Recuerdan? Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, dice Salomón. Entonces, si esto es verdad en la práctica, si bien es cierto que la tecnología es útil, ¿no? También puede interferir con nuestros patrones de conducta. Cuando estamos en la iglesia, es momento de exponer nuestro corazón ante las verdades reveladas de Dios a través de los mensajes de los predicadores de turno, ¿no? O ahora, digamos, no estamos presencialmente, pero cada vez que nos conectamos, y la tecnología nos ayuda a entrar en ese tipo de conexiones, entonces nuestro corazón debe estar en atención a lo que la palabra del Señor nos va a decir, ¿no? Pero muchas veces estamos más pendientes de lo que el mensaje nuevo que entró en el celular. Entonces, a menos que sea usted un médico, y voy a usar esta ilustración, a menos que usted sea un médico en servicio, hay un 99% de probabilidades de que usted no necesite estar atento a su dispositivo cada 5 minutos mientras está en un culto de adoración al Señor o mientras esté en su tiempo devocional. Tenemos que pedirle a Dios dominio propio, hermanos, o ejercitar el dominio propio para tomar un distanciamiento y saber hacer un espacio de tiempo y decirle a estos diosesillos, no, este es un tiempo entre el Señor y yo, ¿no? Y podrá haber el poder transformador del accionar de Dios sobre nuestras vidas, pero es su palabra, y no el poder transformador que estos ídolos tienen sobre nuestras vidas y conducta. La reverencia no es opcional, por eso es. En quinto lugar, aproveche bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. Fuimos llamados, mis hermanos, dice el apóstol Pedro, a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Se refiere a Cristo Jesús. ¿No es cierto? Nuestra misión, entonces, según entendemos en la palabra, es predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la misión que nos ha dado el Señor. ¿Qué pasaría si usted usa mejor el tiempo
que en vez de esconderte o estar tras tu dispositivo, tras tu tablet, en donde quiera que estés, en lugar público, en tu casa, en el trabajo, ¿qué tal si pasarías mejor ese tiempo haciendo lo que el Señor te ha mandado a hacer, es decir, predicar el Evangelio? Y otra vez vuelvo a esta expresión. Necesitamos procurar, hermanos, necesitamos procurar ser intencionales en esto. Estar en los lugares que siempre solemos estar, me refiero al trabajo, en la calle, en cualquier lugar, sin hacer uso del dispositivo. Eso cuesta, ¿no? Como yo decía hace un instante, tú ves en la calle, caminas, todo el mundo está en su dispositivo. Ni siquiera está mirando por dónde caminan. Más bien, al cerrar el dispositivo, al conectarnos con todo nuestro medio, entonces podemos entablar conversaciones reales con personas reales. Si convertimos esto en un hábito para nosotros, vamos a pasar más tiempo cumpliendo con la gran comisión e invirtiendo el tiempo en cosas de valores eternos. Aprovechemos bien el tiempo. En sexto lugar, cuídate de la vanagloria. Cuidémonos de la vanagloria. Para muchos poseer un dispositivo, usted sabe bien, de marca es un lujo. Las fotografías lo dice por sí mismas, ¿no? Les da cierto estatus a las personas porque no todo el mundo puede tener un dispositivo de ese tipo. Pero los que tienen sienten, no solo que les da significado, sino que están por encima del resto. Esto nos lleva a un aspecto muy importante, mis hermanos, que es la vanagloria. Querer tener o poseer algo porque me hace mejor, o porque me hace más, o porque otras personas me van a valorar más. Eso es pecado. Eso está condenado por las Escrituras. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo: nadie tenga más alto concepto que el que deba tener, ¿no? Esa es la medida exacta. Pablo nos dice que no exageremos esa medida. Entonces, lo que debemos hacer es una introspección, mirar dentro de nosotros y ver en realidad cuál es el valor que nosotros no solamente nos damos a nosotros mismos, sino el valor que les damos a estos dispositivos inteligentes. ¿Qué lugar es el que ocupan en nuestras vidas, como decía hace un instante? Por último, busquemos una pasión mayor, porque todo esto se trata de pasiones, en realidad. Cada vez más los usuarios de los dispositivos se confiesan como fanáticos de marcas definidas. Y por eso están pendientes, ¿no? Apple sacó el último dispositivo y ahí están haciendo la cola desde madrugada, durmiendo en esos lugares, ¿no? Esto es particularmente cierto en experiencia de los usuarios, ¿no? No solo de Apple, Samsung y de todas las marcas renombradas, ¿no? Gente, como decía, que puede estar, no le importa dejar de comer, estar 1 o 2 días haciendo cola o trasnochando ahí para ser uno de los primeros en comprar. Usted ve esa reacción, ve las fotografías, y nos dice: esto es pasión. Usted ve graficada la pasión ahí, pero es una pasión equivocada, es una pasión finita, es una pasión terrenal, es una pasión temporal. Cosas como esta nos hacen pensar en cómo son tan apasionados por esto. ¿No se puede tener la misma pasión para con el Señor? ¿Cuántas veces somos inquietados para orar apasionadamente una madrugada? O en cualquier momento cuando el Espíritu nos llama y nos requiera para la oración. ¿Cuán difícil se nos hace levantarnos temprano para ir a una reunión de oración? ¿Cuánto dudamos para ofrendar más allá de lo que usualmente solemos hacer? Lo que quiero decir, mis queridos hermanos, es que no mostramos pasión precisamente por esas cosas. Pero sí, muéstrame la última tablet, la última generación de tablet, y ahí sí brota la pasión, ¿no? Eso sí es lo que deseo y quiero, ¿no? ¿Por qué se da todo esto? Esto nos lleva a la última etapa de los que viven esclavos de la idolatría, porque somos engañados. Todo esto, mis hermanos, se trata de engaño. Los ídolos son engaños. Y nos dejamos engañar por esos ídolos. Dios le habló a Moisés sobre la idolatría del pueblo cuando estaba haciendo las tablas. Dios le dijo lo que estaba ocurriendo ahí abajo, ¿no? Y le dijo que descendiera para hacerse cargo de lo que estaba ocurriendo ahí abajo. De hecho, que Dios estaba tan ofendido,
usted lee ahí en el versículo 10, Éxodo 32, le dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira, ¿no? En ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande, le dijo Moisés. Fíjate lo que le está planteando Dios. Y eso muestra cuán ofendido estaba Dios. Mis hermanos, por favor, creo que debemos percatarnos de cómo ofende a Dios cualquier práctica idólatra. Ese texto nos muestra claramente cuánto ofende a Dios. Sintamos por algunos segundos la ira de Dios. Temamos la ira de Dios. Comprendamos cómo se está desarrollando esta ira en el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que sintamos lo mismo nosotros. Moisés descendió con las 2 tablas que Dios había escrito con su propio dedo, dice la Escritura. Cuando llega al campamento, comprueba exactamente lo que Dios le ha dicho. Y comprueba lo que está ocurriendo. En el versículo 19 de Éxodo 32, se aconteció que cuando él llegó al campamento, dice, se refiere a Moisés, vio el becerro y las danzas, ardió, dice, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Cuando él se dio cuenta, mis hermanos, que la nación toda estaba fuera de control, estaba descontrolada, se enojó, arrojó las 2 tablas, quebrándolas y rompiéndolas delante de ellos. Esa acción de Moisés, hermanos, no fue una reacción descontrolada de Moisés, no nos equivoquemos. No fue de arrebato que rompió las tablas, no, para nada. Moisés estaba enojadísimo, sí, pero no descontrolado. Cuando arrojó las tablas para quebrarlas, estaba simbolizando algo. Necesitaba simbolizar algo que la nación le pueda quedar marcado en las mentes. Simbolizaba lo que la nación de Israel acababa de hacer, quebrar los mandamientos de Dios, los que Moisés acababa de recibir, los que Dios acababa de revelar. Lo que Moisés había hecho físicamente al arrojar las tablas, Israel lo había hecho moral y espiritualmente. Entonces Moisés simplemente estaba graficando eso. Coloquémonos por unos segundos en las sandalias de Moisés y entendamos un poco el sentir de Moisés. Entendamos un poco la indignación de Moisés, quien acaba de, él acababa de estar cara a cara con Dios. 40 días cara a cara con Dios. Y luego tiene que bajar y enfrentarse cara a cara con el pecado de su pueblo. Yo creo apenas Moisés podía soportar ese contraste terrible, contradictorio. Y para colmo de males, nadie reconocía su pecado, ni siquiera su propio hermano Aarón. Cuando le pide explicación en los siguientes versículos, usted nota ridículamente le echa la culpa al pueblo primero y luego le echa la culpa al horno. Yo solamente eché lo que me dieron y salió. Por arte de magia salió el ídolo. Nadie estaba reconociendo su pecado. Entonces, para Moisés todo esto era insoportable, pero no estaba descontrolado. Debía comunicar las medidas disciplinarias de Dios. Éxodo 32, versículo 20. Tomó el becerro, dice, que había hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Los obligó a beber. Ahora, beber agua con el polvo de su ídolo solo era una parte del juicio. De repente todos los pecadores, los idólatras, dijeron, bueno, está bueno, si hay que tomar esto, ya lo tomaremos, pues ya se acabó, ¿no? Ellos pensaban que ahí se terminaba todo. Su Dios, evidentemente, al hacer esto Moisés, al moler y al obligarlos a tomar esas cenizas con agua, estaba mostrando que su Dios había sido humillado. Ellos estaban bebiendo la amargura de la derrota de su ídolo. Entonces, ese punto es importante, hermanos, porque aquí Moisés llega a este punto y quiebra este punto de celebración de la nación de Israel y les hace notar, cuando muele el ídolo y los hace beber, les hace notar que cualquier promesa que el pueblo haya pensado que iba a obtener de su adoración a este ídolo, nunca se iba a hacer realidad. Nunca se iba a concretar.
Eso demostraba cuán falso era el ídolo. Este momento, mis hermanos, nos da una gran lección. Óigala, por favor, escuchémoslas con cuidado. ¿Cuál es la gran lección? Los ídolos, mis hermanos, los ídolos no cumplen lo que prometen, solo esclavizan y buscan destruir nuestras vidas. La idolatría es un engaño. La idolatría es un engaño. Por otro lado, este momento tan crucial para la nación de Israel nos deja la figura de Moisés y Aarón, dándonos una doble lección de carácter. Yo creo que debemos rescatar esto. Yo no quería dejar de ir esta figura que tenemos aquí. Moisés y Aarón nos dan una doble lección de carácter, lo que debe ser realmente el carácter, nuestro carácter delante del Señor, y lo que no debe ser nuestro carácter delante del Señor, y hacia dónde nos conducen. Empiezo por el lado de Moisés rápidamente. Moisés, si usted se da cuenta, por medio de la comunión que ha desarrollado con el Señor y ha llegado a una comunión sumamente profunda con Dios, eso lo había vuelto a Moisés inmune a las opiniones del pueblo. Me explico. Moisés no se dejaba ni guiar ni manipular por el pueblo. O sea, no hacía lo que el pueblo le pedía. El ardiente deseo de Moisés era obedecer solamente a Dios, y por eso le dio el valor necesario a las palabras de Dios por encima de las opiniones de la gente y las opiniones de las multitudes. Para él estaban en un segundo plano. En un primer plano siempre estaba lo que Dios decía, y eso es lo que quería hacer Moisés. Se había vuelto inmune a las exigencias del pueblo. Pero usted ve a Aarón, y sencillamente él no tuvo la fortaleza interna ni la comunión con Dios desarrollada internamente para resistirse a la presión del público, a la presión de la gente. Aarón era en todo caso manipulable, no tenía un corazón fuerte para decirle al pueblo lo que tenía que oír, porque cuando le vinieron a decir los dioses, él pudo decir: ¿qué pasó acá? Esperemos que decían, no, esperemos que venga Moisés y punto, ¿no? Pudo haberse estacionado allí, pero no lo hizo. Y eso mostraba cómo era de manipulable. No tenía el corazón fuerte a decir a la gente lo que tenía que decir. Hoy estamos en ese mismo interín, mis hermanos. En medio de este desierto pandémico, la gente, creyentes y no creyentes, exigen respuestas. Y nos quieren arrastrar a que podamos renunciar a nuestras convicciones de fe. Pero ahí es donde debemos notar, ¿no? Hacer notar hasta dónde hemos avanzado en la maduración de nuestro carácter, hasta dónde hemos desarrollado el carácter cristiano delante de Dios o lejos de Él. Entonces nos comportaremos o como Moisés o como Aarón al fin del caso. Eso Moisés terminó de aplicar las disciplinas correctivas. Él no iba por la opinión de la gente. Versículo 25. Adelante dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. ¿Se dan cuenta cómo está controlado Moisés? No dice: estos hay que hacerlo desaparecer. No, dice: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Dios le está guiando. Él no está ofuscado en su ira, en su cólera. Él está escuchando lo que Dios está diciendo. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, matad a cada uno de su hermano y a su amigo y a su pariente. Los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Sabe usted por qué murieron tantos? Porque evidentemente algunos continuaron en su rebelión, a pesar que Moisés les hizo un llamado al arrepentimiento. Les dio tiempo. Algunos se arrepintieron de su pecado, pero otros no. ¿Por qué está hablando Dios en esta mañana de idolatría a su iglesia? Está hablando a nuestro corazón acerca de la idolatría. Por la misma razón. Él busca arrepentimiento sincero de la idolatría, hermanos, en sus corazones. Espero que esté encontrando eso en esta mañana. Recordemos que un ídolo puede ser una persona. Y quiero recordar esto a la iglesia. Un ídolo puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser un sueño, puede ser un plan que nosotros anhelamos, porque anhelamos aún por encima de la voluntad de Dios. Un ídolo, mis hermanos, puede ser cualquier deseo legítimo que tengamos, pero que insistimos
en satisfacerlo sin importar si la voluntad de Dios dice no. ¿Me está oyendo? Repito esto, un ídolo puede ser cualquier deseo legítimo, todos tenemos deseo legítimo, no todo tiene que ser mal. Podemos tener un deseo legítimo, pero si nosotros insistimos en satisfacer ese deseo legítimo, solo porque deseamos satisfacerlo, pasando por alto que la voluntad de Dios nos ha dicho que no, y ahí estamos mal ahí. Los ídolos tienen como fin distraer nuestros afectos del Dios verdadero, recuerda. Roban nuestros afectos de que debe ser así el Señor y los colocan en otras cosas o personas. Por lo general, la idolatría no es otra cosa que colocarnos en el primer lugar. Si extremamos la definición de idolatría, ya no pensando en personas o en cosas, nosotros mismos podemos transformarnos en nuestros ídolos. Nosotros nos colocamos en el primer lugar. Que no ha visto a personas, mi opinión es por encima de la de todas. Siempre tratan de imponer lo que piensan. ¿Por qué? Porque se han endiosado. Porque creen que su opinión está por encima de todos y por encima de Dios. Es muy fácil identificar los ídolos, mis hermanos. Debemos hacer dos cosas, debemos hacernos dos preguntas sencillas. Si quiere, anote. Dos preguntas para identificar si hemos cruzado el lindero hacia la idolatría. Pregunta número 1. Hágase la siguiente pregunta. ¿En qué pensamos durante nuestro tiempo libre? Y número 2. ¿A quién deseamos complacer? Dos preguntas sencillas que nos pueden ayudar a identificar si hemos cruzado el lindero hacia la idolatría. ¿En qué pensamos durante nuestro tiempo libre y a quién deseamos complacer? El gran escritor C.S. Lewis dijo en cierta oportunidad que nuestro ídolo es sencillamente nuestra prioridad preponderante. Nuestro ídolo es sencillamente nuestra prioridad preponderante. Es decir, preponderante significa que prevaleces por sobre todas las cosas. Nuestro ídolo es sencillamente nuestra prioridad prevaleciente. No hay nada por encima de esto. Ese es nuestro ídolo. Mientras nosotros, por naturaleza, mis hermanos, amamos los ídolos, insisto en esto, por naturaleza el pecado, amamos los ídolos, Dios por naturaleza los aborrece. Siempre que intentemos nosotros coexistir con nuestros ídolos, vamos a entristecer, inevitablemente vamos a entristecer al Espíritu de Dios, que mora en nosotros por la fe. La idolatría práctica siempre tiene un alto costo, hermanos, no olvidemos eso. Los ídolos prometen como si fueran deidades, pero pagan como demonios. ¿Qué espera Dios en esta mañana? Arrepentimiento. Nos arrepentimos de la idolatría, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Oremos, por favor. Oremos. Señores, es increíble, Padre, que nuestro corazón desde nuestro nacimiento venga ya inclinado no solo a la maldad, sino a la idolatría. Y Señor, cabría revisar en nuestra mente cuántos ídolos nosotros mismos nos hemos encargado de levantar. Cuando tu palabra dice que tú eres más que suficiente, que complacencia debería estar en ti, Señor Jesucristo, porque tú lo llenas todo, lo abarcas todo. Ahí deberíamos descansar. Pero extrañamente es como si no nos llegara a satisfacer tu persona, Señor, que necesitáramos por eso otras cosas. Padre, por favor, regrésanos a la fuente de nuestra propia vida, a que no veamos fuera de Cristo a nada ni a nadie, Señor. Que Cristo sea nuestro todo en realidad. Que Cristo ocupe todos los espacios de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras almas, para llegarlo a amar como tú exigiste que te amáramos, Señor, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor. Que lo abarques todo, Señor amado, para que no crucemos estos linderos hacia la idolatría tan peligrosos en estos tiempos de nuestra vida. Haznos sabios aún para manejar todos los dispositivos que has puesto en nuestras manos con cautela y con cuidado, Señor. Con cautela y con cuidado. Pero por sobre todo, dígale mi hermano, mi hermana, dígale conmigo al Señor, que mi corazón regrese a verte a ti, Señor, como suficiente para mi vida. Si te tengo a ti, Señor, si te tenemos a ti, tenemos absolutamente todos.